Hace unos días, la presidenta de la República, Dina Boluarte, dijo que la policía estaba haciendo muchas capturas conjunto con el Ministerio del Interior y que prácticamente ya el tren de Aragua estaba desbaratado. ¿Esto es verdad? La gente que nos ve, que vive el día a día, sabe perfectamente que esa percepción no es cierta. ¿Por qué? Porque es víctima de robos, de crímenes, hay sicariato y basta con recordar para saber cuándo empezó esa lucha contra el tren de Aragua. Estamos con Oscar Quispe de la Unidad de Investigación. ¿Cómo estás, Oscar? Mayra, ¿cómo estás? Gracias. ¿Qué te parece lo que ha dicho la presidenta? Bueno, nosotros publicamos este jueves este informe en Perú 21, Tren de Aragua, ¿no? Tren de Aragua en Lima, Freddy Toro y Mamera aún dirigen la locomotora del crimen en esta ciudad. A ver, creo yo, y como bien lo hemos puesto en el informe, que el gobierno está celebrando antes de tiempo, por una estrategia que ellos quieren atribuírsela. Una estrategia que claramente no es que la hizo el señor ministro del Interior Juan José Santibáñez ni Dina Boluarte. Como bien está en el informe, es una estrategia que viene desde el año 2020. ¿Por qué? Porque el tren de Aragua está en el Perú desde el 2018. Sin embargo, del 2018 al 2020 todavía no había una estrategia clara de cómo combatir a estos criminales extranjeros. En el 2018 vimos los primeros crímenes. Para que nos hagas recordar cuáles fueron. Bueno, uno de los primeros cabecillas que estuvo acá en este país se llamó Catire. Catire fue detenido, gracias a Dios fue detenido, cuando junto con los primeros tipos, los primeros sujetos del tren de Aragua que llegaron a Lima, iban a asaltar un banco en el Callao. Estos se habían juntado en el centro comercial Plaza Norte en Independencia y por inteligencia, investigación de la policía, cayeron. Luego, cuando se les incauta los celulares y todo esto, a Catire le encuentran fotografías cuando posaba con las cabezas de sus víctimas. Hoy Catire está preso, tiene una condena por, y aquí está el detalle, por tenencia ilegal de armas y microcomercialización de drogas. Solo le dieron 8 años. Si tú sacas tu cuenta, esto fue en el 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Un buen abogado lo saca este año, a Catire. El otro fue mucho más sanguinario que el primero, alias Machelo. Su nombre es Freddy Romero Zulbarán. No sé si tú te acuerdas, Mayra, que hubo en septiembre del 2019, todos los noticieros amanecieron con una noticia. Se había encontrado en un saco de rafia, ¿no? Se había encontrado una cabeza. Y luego en otro saco se había encontrado un torso. Y así se encontraron hasta 3 sacos con cuerpos. Fueron los que fueron asesinados en el hostal, en Independencia. En el hostal también de Lima Norte. Ujú. Ok. El autor fue alias Machelo. ¿Y cómo la policía pudo dar con ese nombre? Porque los sujetos que detuvieron finalmente tuvieron que confesar que la mente criminal que estaba detrás era este tipo. Este tipo fue capturado en Colombia, huyó a Colombia, Perú lo extraditó. Y aquí sí, a él se le dio una condena de 32 años por homicidio. Aquí sí, si nos ponemos a contar, todavía le faltan muchos años para estar en prisión. Pero luego, Mayra, esto estamos hablando de 2019. Entonces, la policía se dio cuenta, oye, si no seguimos con un plan, aquí vamos a estar desbordados. Aquí vamos a seguir contando muertos. Es por eso que en enero de 2020, yo recuerdo que estaba como ministro del Interior el general Carlos Morán, y él forma una brigada contra la criminalidad extranjera, que en su momento fue muy criticado porque decían, ¿cómo vas a hacer una brigada para detener venezolanos? En ese momento, Lo querían pasar como si fuera xenofobia, sí, ¿no? es que en ese momento no estábamos con el problema como estamos ahora, no Claro. estábamos tan desbordados. Y entonces pusieron a la cabeza al coronel Víctor Reboredo, quien ya era conocido por haber hecho precisamente algunos operativos para capturar a extranjeros en años anteriores. El coronel Víctor Reboredo asume esta jefatura y desde ahí se comienza a tejer la estrategia, junto con el comandante general en ese entonces, que era el general José Luis Lavalle, conocido general, que de acá le mando
mis saludos, se comienza a hacer una buena estrategia. ¿Y qué pasa? Justo para esa fecha hay un hecho terrible, ¿no? En enero de 2020 también, no sé si tú te acuerdas, en el centro comercial Rizo mataron a un sujeto en un McDonald's. Este sujeto era el Cholo Isaac. Claro, nadie sabía que en ese momento si se trataba de un proxeneta, ¿no? Claro, porque él estaba reunido con unas chicas también extranjeras, venezolanas, ¿no? Pero luego las investigaciones concluyeron que el Cholo Isaac era el peruano que hasta ese momento tenía el control de la prostitución En la plaza de Rizo, en ¿no? la plaza de Rizo, en la zona de Rizo y en las zonas de Lima Este. Pero hasta ese momento, el control de este peruano mantenía como que limitada el ejercicio en ciertas calles nada más. Pero una vez que lo matan y lo mata un enviado del Tren de Aragua directamente desde Venezuela, estamos hablando de este sujeto Mamera, que responde al nombre de Luis José Rodríguez. Mamera viene y lo mata. ¿Por qué? Porque el Tren de Aragua Quería el control. quería el control de la zona de Rizo para instalar ya un imperio total de la prostitución, como es el que lo hemos conocido en los últimos años. Matan al Cholo Isaac, Tren de Aragua toma el control y desde ahí comienza todo lo que hasta ahora la policía, las municipalidades intentan combatir, ¿no? Y con mediano éxito, para que tampoco vamos a negar, con mediano éxito. Entonces, mira, el coronel Reboredo captura un mes después a Mamera, cayó en un operativo, en un búnker, ¿ya? Sin embargo, lamentablemente, y aquí vamos otra vez, increíbles decisiones judiciales generaron que Mamera fuera liberado. Lo pusieron en comparecencia y lamentablemente este tipo se fugó. Estamos hablando 2020, ¿ya? Han pasado 5 años desde ese hecho y hoy Mamera es uno de los personajes de Tren de Aragua que controla aún las plazas de proxenetismo en Lima. Estando lejos. Estando lejos, porque la información que nosotros tenemos, que es información de verdad de muy buena fuente de la policía, lo que dice es que el señor se traslada de Colombia, Lima, Chile, Lima, Colombia, Lima, Bogotá, Lima, Medellín, Lima, Cali, Santiago de Chile y en La Paz. También se mueve este sujeto. Mira con la facilidad con la que se mueve. Pero no fue el único. No es el único que está activo en estos momentos. También está activo otro sujeto que se llama Freddy Toro, alias Chivo, que lo pueden ver en las imágenes. Freddy Toro vino también a tomar el control de otras plazas porque ya el Tren de Aragua se dio cuenta de que, oye, con Rizo, si tenemos Rizo, podemos tener las plazas de Lima Norte, de la prostitución, podemos tener las plazas de Lima Este y las del centro de Lima, las del cercado de Lima, y así nos vamos extendiendo. Entonces llegó este sujeto, Freddy Toro, alias Chivo. Alias Chivo lo que hace es en algún momento aliarse con otro sujeto del Tren de Aragua que es Mamuk, alias Mamuk, que el coronel Reboredo pudo capturar y en estos momentos está en Chayapalca, este sujeto, ¿no? Entonces, cuando cae Mamuk, Freddy Toro también cae. Pero otra vez vamos al punto. Una decisión judicial lo deja libre antes de que acabe su prisión preventiva por 9 meses que venía cumpliendo. ¿Por qué? Porque él cae en un yate en La Punta, en el Callao. El coronel Víctor Reboredo organiza una redada y cae junto con otros sicarios. Entonces, les dan prisión preventiva porque ya este sujeto había sido delatado como uno de los asesinos de una persona que murió en Lince, que mataron en Lince. Pero el Poder Judicial otra vez lo libera. Lo saca, lo deja en la calle y ese sujeto se fuga. Y estamos hablando de un poder judicial que no tenía las trabas, o mejor dicho, y de un ministerio público que no tiene las trabas que tiene hoy, ¿no? Para poder combatir el crimen. Bueno, sí, aquí son exactamente decisiones judiciales, decisiones de jueces que, mira, a ver, nosotros conversando con jueces, lo que alguna vez nos han dicho es que hay temor también, porque claro, es el juez
condenando a un sujeto que no tiene reparos en agarrar una pistola y matar a sangre fría. Y claro, así como amenazan policías, también amenazan jueces. Pero vamos a lo medular. ¿Está desbaratado o no el Tren de Aragua? No, nada que ver, hombre. No, nada que ver, no está desbaratado. Si bien sí hay que reconocer que la policía peruana, con su estrategia desde el 2020, ha podido capturar hasta 500 sujetos vinculados al Tren de Aragua, el Tren de Aragua en estos momentos, si bien está debilitado, no está desarticulado. Sigue operando. Sigue operando y tiene Tiene dos la- cabecillas. Tiene Freddy Toro y Mamera. Este Freddy Toro en estos momentos se está enfrentando con algunos peruanos que pudieron recuperar las plazas de proxenetismo en Cepita, en Cercado de Lima, en San Juan de Miraflores, ¿no? Y Freddy Toro está enfrentándose. Los últimos asesinatos que hemos visto o granadas que hemos visto de extorsionando hoteles, ¿no? O algunas chicas que están involucradas en el tema de la prostitución, tienen que ver precisamente con este enfrentamiento. El Tren de Aragua tratando de recuperar las plazas que los peruanos tomaron después del debilitamiento del Tren de Aragua. ¿Y cuál es la estrategia del ministro del Interior? Mira, el ministro del Interior poco tiene que hacer acá en esa estrategia. Lo único que tiene que hacer... No es su mérito. No es un mérito. Claro que no. Es un mérito netamente del trabajo operativo de la policía en una estrategia que se construyó desde el 2020. El ministro del Interior lo único que tiene que hacer es respaldar esta estrategia, respaldar a los actores, a los protagonistas de la policía que no le tienen miedo a enfrentarse a estos criminales. Porque sí, en la policía también hay gente, obviamente, que tiene miedo. Pero si tú mantienes ese respaldo a los buenos oficiales, a los oficiales honestos, mira, yo creo que 2 buenos golpes más y el Tren de Aragua definitivamente sí va a estar reducido a su mínima expresión. Ojalá así sea. Y ojalá que la presidenta no dé discursos triunfalistas cuando todavía no es el momento. Que sí, no es el momento. Eso de estar celebrando antes de tiempo no ayuda en nada. Nunca. Es como cuando vas a hacer un gol y antes de que pase la pelota a la línea ya estás celebrando el gol y no es así. Muy bien, muchísimas gracias, Oscar. Y estos detalles que nos has contado hoy día van a estar seguramente en la nota web y también la van a poder encontrar en el e-paper. Ya lo saben. Gracias, Mayra. Gracias a ti.